Hola a todos, soy el narrador y mi objetivo es que no duerman esta noche. Sé que usan este video para conciliar el sueño, pero antes de eso, denle me gusta y suscríbanse al canal. Además, de dónde son y a qué hora lo ven. Ahora pónganse cómodos y relájense. Olí la parafina antes de ver la cosa. Un dulce olor químico se filtraba de la caja de cartón dejada afuera de la puerta de mi estudio, mezclándose con el aire viciado del pasillo, sin etiqueta, sin remitente, solo mi nombre escrito en tinta negra gruesa que se filtraba en la superficie corrugada. El edificio estaba en silencio. Cada paso que daba resonaba por el estrecho pasillo como una llave inglesa caída en un almacén vacío. Mi corazón latía fuerte contra mis costillas mientras cerraba la puerta detrás de mí y llevaba la caja adentro. El paquete no pesaba casi nada. Lo puse en la encimera de la cocina debajo de una bombilla parpadea y corté la cinta con mi llave de casa. Dentro yacía una mano de tamaño humano moldeada de cera pálida, la superficie modelada con pequeñas grietas como si el calor la hubiera besado y se hubiera apresurado a desaparecer. Los dedos estaban apretados en un puño flojo. En la base de la muñeca, un pequeño alfiler de acero sobresalía como un hueso roto. Tragué el sabor a metal que me subía por la garganta y me dije que era una broma del último momento de alguien que había encontrado mi dirección en línea. Esa explicación me pareció débil, incluso antes de que el primer sonido extraño revoloteara por mi apartamento. Un leve rasguño, como hojas secas al arrastrarse sobre el linoleum. Revisado cada rincón, nada se movía. Cuando regresó, la mano se había abierto. Sobre la encimera, los granos de sal formaban una tosca en espiral a su alrededor. Cada cristal reflejaba la luz fría. Mi pulso se aceleró, mi respiración se entrecortó y una lobizna de sudor me picó el cuero cabelludo. Retiré la sal con un paño de cocina, envolví la mano en 2 capas de plástico y el metí en el cajón más profundo de la cocina. El plástico crujió como si alguien susurrara desde la cama. Me obligué a trabajar en el ordenador llenando una hoja de cálculo mientras miraba por encima del hombro cada 10 segundos. El apartamento se sentía más pequeño de lo habitual, el techo más bajo, las paredes húmedas. Cuando por fin me metí en la cama, la ciudad de afuera no era más que un zumbido lejano. Dejé la luz del pasillo encendida. Golpe, golpe raspado. Desperté en la oscuridad con las venas zumbando. Un calor me recorría el pecho con la lengua pegada al paladar. El ruido provenía del suelo de la sala. Salí a rastras con los pies descalzos hormigueando sobre las tablas frías. La luz de la luna se filtraba oblicuamente por la única ventana y se posaba sobre algo blanco cerca del sofá. La mano de cera se erguía sobre la palma con 5 dedos amasando el suelo como un gato dormido. La sal goteaba de una abertura invisible en la muñeca, dejando finos rastros que se bifurcaban y se curvaban en símbolos que no entendía. Observé paralizada como un dedo índice trazaba un carácter en bucle que parecía un 3 invertido. Otro dedo trazó una línea debajo, luego una segunda línea que cruzaba la primera formando letras toscas. Abierto. Mi respiración resonaba entre mis dientes. Pensé en agarrar la mano y lanzarla afuera, pero mis músculos no obedecieron. En cambio, me retiré al baño, cerré la puerta con llave y me senté en las baldosas mientras el mareo me azotaba la cabeza. Después de una hora, entreabrí la puerta. La mano yacía inmóvil, las palabras saladas permanecieron, las barrí con un recogedor, tiré todo al vertedero de basura y enjuagué los granos restantes de debajo de mis uñas. El sueño volvió en ráfagas cortas y fracturadas. Cada vez que abría los párpados de golpe, imaginaba la mano acercándose sigilosamente, arañando, escribiendo. La mañana trajo una luz gris y dolor de cabeza. La mano había desaparecido de la sala. La encontré en el fregadero de la cocina con los dedos unidos, la muñeca inclinada hacia el techo. La sal rodeaba el desagüe en arcos precisos.
tiré del cajón donde había escondido el envoltorio de plástico. Seguía cerrado, aún envuelto. La lógica en mi mente se dobló y amenazó con romperse. Metí la mano en una bolsa de papel y la llévelo al contenedor de basura detrás del edificio. La tapa se cerró de golpe como la puerta de un ataúd. Dentro froté el fregadero hasta que se me arrugaron las yemas de los dedos. El acre oloría no logró disipar el hedor a parafina que aún flotaba en el aire. Para distraerme, investigué sobre efigies de cera, verrugas de sal, escritura automática, formas que insinuaban magia popular vinculadas a espejos, portales, umbrales, puertas más allá. Cada poste se sentía como una astilla bajo la piel. Esa noche los rasguños comenzaron antes, mientras me cepillaba los dientes. Salí al pasillo en penumbra y vi brillantes líneas de sal que se extendían desde la puerta principal hasta mi dormitorio. Al fondo, apoyada en mi mesita de noche, la mano recorría el cristal con lentos movimientos. Me palpitaba el pecho, el sudor me corría por la espalda. Llamé a un viejo amigo, Teo, aficionado a los libros de ocultismo. Mi voz tembló al describir la cera, la sal, los símbolos. Bromeó diciendo que necesitaba dormir, pero se suavizó al percibir el temblor. Tras mis palabras, murmuró sobre círculos apotropeicos, rituales medio recordados. Dijo que el reflejo podía ser tanto un escudo como una invitación. Su consejo, detener el círculo de cerrarse. Colgué y vi mi reflejo en la ventana oscura. El cristal mostraba la habitación detrás de mí, pero los ángulos se sentían sutilmente mal. Las paredes ligeramente arqueadas, las sombras más profundas de lo que deberían ser. Mi cabeza palpitaba. Desenchufé todas las lámparas y caí en la cama con las mantas apretadas hasta mi garganta. 3 de la mañana, las manos rasparon a centímetros del colchón. La sal dibujó un anillo casi perfecto alrededor del marco de mi cama. Un espacio del ancho de mi palma permaneció abierto a los pies. Me incorporé de golpe. El aire sabía que había plástico quemado. Mi pulso martilleaba contra mi cráneo tan fuerte que mi visión brillaba. Rompí el círculo de una patada enviando sal rociada como granizo fino. La mano se sacudió, se puso rígida, se desplomó hacia un lado, la empujé debajo de una cesta de ropa sucia y cargué la parte superior con el libro más pesado que tenía. Caminé hasta el amanecer. El ritmo cardíaco se negaba a calmarse. De vez en cuando la cesta vibraba un golpe sordo como una boca masticando tela. Por la tarde, la paranoia acechaba cada paso. Pegué con cinta adhesiva el espejo del baño, cubrí el televisor, puse las fotografías boca abajo, pero los reflejos persistían en los grifos cromados y en las pantallas negras de los portátiles. Cada uno mostraba rincones donde algo indistinto parecía observar. Cuando cerré los párpados, sentí que la mirada continuaba. Agujas pinchando bajo la piel. Releí los mensajes de Teo. La sal marca los límites. Las puertas necesitan marcos. Rompe la línea. Rompe el camino. Esparcí sal por los alfizares de las ventanas, los marcos de las puertas, las rejillas de ventilación. Mi estudio parecía el congelador de un carnicero espolvoreado con escarcha. La noche cayó demasiado rápida. El resplandor de neón de la ciudad no logró colarse a través de las cortinas que había sujetado con alfileres. En la oscuridad oí la cesta volcarse. El golpe sordo hizo vibrar las tablas del suelo. Mi respiración se volvió irregular, un silbido en mis oídos. Me armé con una escoba y me acerqué. La cesta estaba volcada. La mano de cera se arrastró hacia el baño, arrastrando un amplio arco de sal tras ella. Los símbolos eran más nítidos. Ahora, ángulos cortantes con propósito. Las letras formaban palabras. Abre la puerta. La barrí. Las cerdas de la escoba me golpearon la muñeca, pero los dedos se aferraron al mango, empujando con fuerza gomosa. Me tambalé, pisé fuerte,
pero la mano se escabulló bajo la cama. La sal se derramó sobre mis tobillos desnudos. Cada grano se sentía electrizado. Bajo los muelles, la mano arañó la madera. La línea sonaba deliberada, practicada. Tiré del colchón. Giré el marco y dejó al descubierto un dibujo grabado en salo de tablas, un círculo a medio terminar al que solo le faltaba una astilla. Mi propio sudor goteaba sobre él, disolviendo cristales, deformando la forma. La mano se detuvo, luego alteró su raíz, dibujando nuevas líneas para compensar. La desesperación me oprimió el pecho. Corrí a la cocina, agarré una jarra de agua y la salpicé sobre los símbolos. La sal se derritió en espesos charcos. La mano retrocedió con los dedos crujientes. Tomé un rollo de cinta adhesiva y até el objeto a una espátula de metal, enrollándolo hasta que las capas plateadas asfixiaron la carne de seda. Aún así se retorcía como un insecto atrapado bajo un cristal. Lo metí en el congelador. La escarcha se secó contra la parafina. La puerta se cerró de golpe con el golpe seco de una junta de goma, amortiguando los golpes sordos del interior. El frío se metió en los huesos, incluso mientras el alivio silbaba desde mis pulmones. Pero el silencio nunca volvió del todo. Detrás de la puerta del congelador persistía un leve rasguño. Peor aún, me di cuenta de que el agua simplemente había empujado la salduelta hacia afuera. Delgados riachuelos ya se habían recristalizado, formando nuevas curvas a lo largo de los zócalos, convergiendo hacia el espejo del baño que no había logrado cubrir por completo. El espejo esperaba bajo la tenue luz de la lámpara con la superficie del cristal grisáceo como plata deslustrada. Mi reflejo tenía la expresión de un extraño, ojos demasiado grandes, piel cerosa. Detrás de él, en ese estudio reflejado, la puerta del congelador estaba abierta. La mano vendada posada en el borde libre me señalaba. Mi cuero cabelludo se tensó tan fuerte que dolió. Giré. El verdadero congelador permaneció cerrado. Cuando volví a mirarme al espejo, el otro apartamento estaba más oscuro, pero algo alto y delgado estaba en la puerta, los detalles perdidos en la neblina estática. Mi respiración se detuvo. Retrocedí con las costillas doloridas. El reflejo ladeó la cabeza como si considerara la brecha entre los mundos. Oí un frágil crujido que resonó dentro del cristal como pintura vieja descascarándose. Recordé la advertencia de Theo. Los marcos definen límites. Arranqué el espejo de la pared y lo arrojé boca abajo. El cristal se fracturó con un estallido de disparo. Fragmentos plateados se esparcieron como mercurio derramado. En sus caras rotas se multiplicaron copias en miniatura del estudio. Cada fragmento una puerta potencial. El pánico se apoderó de mí. Cada latido del corazón resonó en mis oídos. Recogí puñados de fragmentos en una bolsa de basura cortándome las palmas. Sangre brillante salpicó el plástico. Cerré la bolsa, la envolví en 2 toallas, la metí a la fuerza en el rincón más profundo del armario y apoyé una silla contra la puerta. La mano tamborileaba más rápido dentro del congelador. El compresor se apagó. El silencio se extiende denso como el alquitrán. El amanecer se filtró gris por el techo. El zumbido de la ciudad volvió, pero el aire dentro seguía pesado, denso, como si la habitación hubiera inhalado durante la noche y se negara a exhalar. Abra el congelador. La mano yacía inerte, la superficie vidriada por la llanta. Los cristales de hielo sellaron la cinta contra la espátula. Coloqué el bulto congelado sobre la encimera. Vertí líquido para encendedores y encendí una cerilla. Las llamas se arrastraron, la cera se ablandó, los vapores me quemaron la garganta. La mano se desplomó en un charco de lodo pálido que chisporroteó y chasqueó. Raspé el bulto frío en una lata de metal, cerré la tapa y la llevé 3 manzanas hasta un contenedor de construcción rebosante de polvo de hormigón.
La lata aterrizó con un ruido sordo, tragada por escombros grises. De vuelta en casa, aspiraré hasta la última gota de sal. Froté hasta que se me partieron las yemas de los dedos. Por la tarde, el cansancio me oprimía los párpados, pero el apartamento parecía limpio, casi normal. El espejo roto seguía encerrado en el armario detrás de la silla y su presencia me atenazaba los pensamientos. Me dormité en el sofá. Al abrir los ojos, la luz del atardecer se filtraba por la ventana, dibujando rectángulos en el suelo. En el centro de un rectángulo había un solo grano de sal, brillante como el cuarzo. Se me cortó la respiración. Junto a él había una tenue mancha de cera, como si algo hubiera rozado la madera con una uña suave. Se me secó la boca. Revisa el congelador vacío. Revisa el cajón de la cocina vacío. Sin embargo, el olor a parafina volvió flotando en la brisa del aire acondicionado. Cerca del armario, oí un suave golpeteo, como el de los nudillos contra el cristal. El grano de sal tembló, rodó en un pequeño círculo y se detuvo apuntando hacia la puerta del armario. Retrocedí hasta que mis pantorrillas tocaron el sofá. La habitación a mi alrededor se sentía ahora más amplia, como si un pasillo invisible se hubiera abierto tras cada pared esperando. El corazón me latía con fuerza en la base del cráneo. El golpeteo se volvió rítmico. 4 lentos golpes. Una pausa, 4 más. Una invitación disfrazada de paciencia. No sé si el ritual realmente necesitaba la mano de cera o si solo requirió mi atención, mi miedo, mi disposición a intervenir. El círculo podría haberse cerrado cuando rompí el espejo, cuando confié en lo que veía en el cristal por encima de lo que sentía bajo la piel. Cada superficie reflectante aún conserva un fragmento de aquella puerta y puedo sentir el crujido de las bisagras en algún lugar más allá de las delgadas paredes del apartamento. Dejo las luces encendidas, pero la luz solo agudiza los bordes de las sombras. Por la noche oigo la sal deslizarse por la madera en las habitaciones que ya he limpiado. Cuento los latidos hasta el amanecer y rezo para que cada mañana llegue antes de que se dibuje la línea final. Porque una vez que la puerta tras el espejo se abre por completo, ya no estoy segura de que no quede en ningún lugar al que escapar. Solo reflejos infinitos, cada uno esperando reclamar lo que cruzó su marco. Sentí el desierto mucho antes de verlo. Un aliento abrasador se coló por la puerta abierta del restaurante de la gasolina y se posó en mi cara como un paño húmedo. El aire olía a cobre viejo y aceite de motor. Mi autobús se había detenido 2 pueblos atrás, dejándome varado en un tramo traqueteante de carretera, cuyo asfalto relucía como si escondiera brasas bajo su piel. Cuando el camión cisterna se detuvo con un silbido suficiente afuera, el suelo tembló lo como para hacer vibrar el café en mi taza. Me dije a mí mismo que no tenía otra opción. Subí a la cabina y cerré la puerta al resplandor del mediodía. Todo dentro era oscuro y marrón. Como se siente un sótano después de años de olvido, el conductor, calvo, barbudo, con los ojos tan pálidos que parecían desteñidos, avanzando sin sonreír. Señaló el asiento del copiloto y me deslicé dentro. El vinilo exhaló un suspiro químico rancio bajo mi peso. Ya me sudaban las palmas de las manos. El camión volvió a la carretera rugiendo. Las ondas de calor distorsionaron el horizonte, haciendo que los cerros lejanos se fundieran en el cielo. Finos granos de arena se colaban por las rejillas de ventilación, raspándome la garganta cada vez que inhalaba. Momentos después, el conductor subió a la radio. Al instante, la cabina se llenó de sílabas distorsionadas, como si un coro cantara bajo el agua y reprodujera la cinta al revés. Las consonantes se rozaban. Las vocales se fundían. Capté una rápida exhalación entre el ruido. La mía dijo casi con alegría que el dial solo captaba una emisora últimamente. Le pregunté cuál era. Respondió que no transmitía para nosotros, sino de nosotros. Y río una vez seca, hueca.
El corazón me dio un vuelo. La risa parecía ensayada, como el polvo que se levanta de un baúl del ático. El tacógrafo montado entre nosotros marcaba el ritmo de un insecto inquieto. Su lectura digital pasó de Marodo 00 a 01 y luego siguió con la cuenta atrás 02003. Me froté los ojos, parpadeé con fuerza. Pero el signo menos se aferró a los números. El conductor murmuró que el odómetro decía la verdad por fin, que no estábamos acumulando millas, solo perdiéndolas, conduciendo hacia atrás a través de la distancia. Lo llamado revocando limbranzas, recuerdos de remolque, y lo dijo como un mecánico anunciaría la inevitable rotación de neumáticos. El sudor me corría por las costillas. La cabina olía a metal quemado, ya algo más dulce. Lilas viejas tal vez que me revolvían el estómago. Apreté la cabeza contra el cristal frío de la ventanilla lateral. El desierto se deslizaba lentamente. Sol blanco, roca roja como el óxido sin viento. Justo más allá de la sombra del camión, vislumbré una mancha más oscura en la carretera. Demasiado firme para hacer polvo. Me incliné más cerca. Detrás del remolque, extendidos como una invisible caravana de cometas, flotaban docenas de formas. Brillaban como talladas en el aliento en una mañana de invierno. Contornos humanos desprovistos de detalles, algunos erguidos, otros retorcidos de lado, cada uno atado al parachoques trasero por nada visible. Se balanceaban y se sacudían cada vez que el camión pasaba por un bache, pero nunca perdían la formación. El pulso me latía con tanta fuerza que me nublaba la vista. Seguí mirando fijamente hasta que oí la voz del conductor. Mejor no mires demasiado, me advirtió, o reconocería rostros familiares. Sentía un hormigueo en el cuello. Dirigí la mirada hacia adelante y la fijé en el parabrisas agrietado, donde la arena picaba el cristal como pequeños impactos de meteorito. Condujimos. El sol abrazaba hacia el oeste. Las sombras se alargan en ángulos distorsionados sobre el salpicadero. La estática silbaba por los altavoces. A veces creía oír mi propio nombre dando vueltas en esas sílabas invertidas, como si mi identidad fuera destrozada y escupida en fragmentos. Se me hizo un nudo en la garganta. Le pregunté a dónde se dirigía. Respondió que seguía el peso, no el mapa, y señaló el tacógrafo, que ahora marcaba 037. Cada kilómetro negativo nos alejaba más de algo, aunque no sabía qué. Intenté controlar la respiración, contando 4 para inhalar y 6 para exhalar, pero cada exhalación era entrecortada. El asiento vibraba al ritmo del motor, traduciendo el pulso mecánico a hueso. Mis dedos tamborileaban sobre mi muslo, goteando sudor sobre la mezclilla polvorienta. El conductor hablaba en voz baja sobre recuerdos más pesados que la carga, como la mayoría de la gente los dejaba en la cuneta, pero algunos se enganchaban y los arrastraban para siempre. Afirmaba que el desierto no olvidaba. Solo esperaba a que los kilómetros suficientes se alejaran para que el paso pudiera emerger como un viejo animal atropellado. El vino de la radio moduló subiendo de tono hasta que se resolvió en una frase que casi entendí. Una versión raspada de la nana de mi madre, pero al revés, imposiblemente lenta. Las notas se enroscaron alrededor de mis tímpanos y me apretaron. Sentí un sabor a cobre en la lengua. Mi corazón se disparó. Apreté el puño contra mi pecho. Afuera el cielo se amorataba. Los faros excavaban estrechos túneles a través del polvo a la deriva. Más allá del alcance del haz, la oscuridad se espesaba en coágulos. Me obligué a mirarme de nuevo al espejo. Las siluetas se multiplicaron. Decenas de cuerpos se extendían ahora a lo lejos, superpuestos tan densamente que parecían una mancha de aceite de cuerpos translúcidos. Uno al frente, más grande que el resto, ladeó la cabeza imitando mi movimiento. Agujas frías se clavaron en mi cuero cabelludo. Me aparté bruscamente. El conductor dijo que pronto podría sentir un tirón, como si mi abrigo se enganchara en un clavo de una cerca.
Ese sería el primer gancho. Me recomendó que permaneciera sentada si ocurría. Luchar solo profundizó las pullas. Su tono no contenía malicia, solo una certeza apagada. Tragué saliva, pero sentí la boca llena de papel de lija. Cruzamos una estación de paso abandonada. Las luces esqueléticas parpadean sin ofrecer iluminación. Solo el recuerdo de ellas. El camión pasó rugiendo. En esa luz estroboscópica, mi reflejo en el cristal lateral tartamudeó. Una imagen sin fotogramas. Durante 2 segundos mis ojos y el reflejo no eran míos. Expresiones, blancos, pulidos como piedras de río. Me estremecí. El corazón latía con tanta fuerza que me dolían las costillas. Cuando parpadeé, mi reflejo volvió a la normalidad, pero el sudor ahora empapaba mi camisa como si hubiera corrido kilómetros. El tacógrafo marcó 66. El conductor comentó que algunos números eran umbrales, otras puertas. Pronto cruzaríamos uno que se abriría lo suficiente para la carga. Dijo que una vez que rebasáramos los 100, las cosas se soltarían y la gravedad se invertiría de maneras que un cuerpo vivo podría resentir. Dijo estas cosas con calma, como si recitara instrucciones para la parada de camiones más cercana. Mi respiración era entrecortada. Flexioné las piernas, probé el pestillo de la puerta, se atascó. Pintura soldada por el calor. Mi pulso se aceleró. Me obligué a pensar en las opciones. La ventana lateral, pequeña, pero tal vez. Me imaginé una caída sobre el arcén, piedras desgarrando mi piel, tal vez una muñeca rota. El dolor parecía más amigable que cualquier cosa que esperara más allá de los 3 dígitos negativos. Lo miré de reojo. Sus nudillos eran blancos como el hueso donde agarraban el volante, pero su rostro mostraba una serenidad maltrecha, como un hombre que hubiera llorado cada lágrima décadas atrás. Bajo el tablero, algo brillaba. Una gruesa cadena enrollada alrededor de su tobillo. El otro extremo enterrado debajo de la alfombra del piso. Latió una vez como si estuviera viva. Luego se quedó quieto. Me di cuenta de que no estaba conduciendo, estaba impulsado. La temperatura de la cabina bajó bruscamente sin previo aviso. Mi respiración se nubló. El coro invertido de la radio se profundizó en un estruendo subbásico que me presionó los tímpanos hasta que el dolor brilló detrás de mis ojos. Las siluetas detrás de nosotros ondeaban como banderas rasgadas, esforzándose hacia adelante, ansiosas por nuestro impulso. Tacraft 089. La malla de mi cinturón de seguridad raspó contra su alojamiento. Miré hacia abajo. El lazo metálico se retorció solo, enroscándose a través de la correa del cinturón como una cosa serpenteante. Tiré de él, pero se tensó sobre mi regazo, bloqueándome en mi lugar. El pánico detonó dentro de mi pecho. Saboreé la bilis. Afuera, el desierto se desvanecía en un vacío sin luz. Los faros delanteros solo mostraban un gris arremolinado, como conducir a través de leche. En esa penumbra emergieron siluetas, casas a medio construir, vallas publicitarias muertas, relucientes columpios de juegos niños sim. Cada uno flotó por un instante, luego se disolvió. El conductor dijo que estábamos rozando la piel de todos los lugares donde la gente olvida remolcar lo que deja atrás. Tógrafo 94. El cinturón me aplastó las costillas. Apenas podía respirar. Mi piel hormigueaba con un entumecimiento que se extendía como si mi sangre llevara hielo. Un susurro se desenrolló junto a mi oído. Mi propia voz recitando un viejo arrepentimiento. La llamada telefónica que nunca hice. La disculpa se ahogó. Otro murmullo se unió a él. La tos de mi padre la noche que se fue, el sonido que fingí no oír. Cada recuerdo susurrado me atravesaba como un alambre frío tirando hacia la parte trasera de la cabina.
El conductor advirtió en voz baja que una vez que el cinturón se bloquea, el siguiente lazo sería la columna vertebral. Sugirió elegir una interpretación rápida en lugar de una disección lenta. Sus ojos no se apartaron de la carretera. Tacógrafo 097. Mi mano temblaba tanto que el vinilo crujió. Busqué la navaja de mi llavero, giré la hoja y cerré el cinturón. Las fibras se separaron una a una. El camión se sacudió al pasar por una barrera de ganado. El acero resonó como una risa. Afuera, las siluetas se acercaron de un salto, los rostros repentinamente más claros, rasgos a medio formar, bocas abiertas en un recuerdo silencioso. Reconocí a mi yo más joven entre ellos. A los 7 años sosteniendo un camión de juguete roto. La vista me dejó sin aliento. Tacógrafo E99. Corté la última hebra. El cinturón se soltó. Mis extremidades hormiguearon con la sangre que regresaba. La manija de la puerta de la cabina brilló un rojo tenue, como si estuviera caliente. La agarré. El dolor me quemó la palma. La piel se ampolló al instante, pero la adrenalina ardía más. Empuje. La puerta se abrió con un chirrido. El viento y la arena rugieron arañándome la cara. La silueta se balanceó hacia adelante, estirándose, desesperada por aferrarse. Dedos de escarcha trazaron mi columna vertebral. Tograph 100. Un crujido como de trueno hendió el aire. El camión se elevó sobre su suspensión como si el remolque se hubiera aligerado de repente. El conductor gritó la primera emoción real en su voz, diciéndome que eligiera. Elegí. Me lancé hacia la noche. El aire me tocó el pecho, me volcó de lado. Golpeé la grava del desierto rodando, cada impacto encendiendo explosiones blancas detrás de mis ojos. El mundo dio vueltas. Cielo, tierra, cielo, tierra. Las rocas destrozaron mi chaqueta, me rasparon los codos, patiné hasta detenerme y me enredé con la Artemisa. Pulmones en llamas. Las luces traseras del camión disminuyeron. Perlas rojas tragadas por la oscuridad. El silencio se derrumbó sobre el desierto, roto solo por mis respiraciones entrecortadas y el zumbido distante de los neumáticos retrocediendo hacia la nada. Yací de espaldas con el corazón latiéndome en las costillas, mirando un cielo manchado de estrellas indiferentes. El sudor se heló en mi piel. Poco a poco la radioactividad se desvaneció de mis oídos. Sin embargo, los números del tacógrafo aún latían en mi mente, contando más profundamente en el espacio negativo. Me puse de pie con las articulaciones gritando. Ninguna silueta flotaba cerca. Sin embargo, cuando miré por encima del hombro, la luz de la luna captó algo tenue, una mancha de gris translúcido que se arrastraba desde mi sombra como una cinta deshilachada que parpadeaba apareciendo y desapareciendo con cada latido. Me limpié las palmas de las manos, las apreté hasta aflojarlas. La cinta persistía, delgada como el aliento imposible de agarrar. Me dije a mí mismo que era fatiga, deshidratación, conmoción cerebral, pero cada pocos pasos el tirón regresaba. Un suave tirón hacia atrás, persuasivo como la nostalgia. En algún lugar de la carretera vacía, el camión seguía adelante, rebacando lambrances. Me pregunté cuántas siluetas se había desprendido por el camino. ¿Cuántos caminaron por los hombros del desierto esta noche pensando que habían escapado? Empecé hacia el tenue resplandor de las luces lejanas de la gasolinera con las botas crujiendo sobre la grava salada. Respiración constante, mirada al frente. Sin embargo, la suave resistencia a mis espaldas acompañaba cada paso como una correa de niebla. No volvía a mirar atrás, pero la sentía siempre justo detrás. El pasado pisándome los talones, ingrávido, pero pesado, susurrando mi nombre al revés. Y el desierto, paciente como un enterrador, esperaba a que los kilómetros se desvanecieran.
Cuando la lluvia no era lo suficientemente fuerte como para limpiar la ciudad, solo para manchar cada superficie con un brillo obsidiano y emborronar la luz en también los nerviosos. Mi turno se había prolongado mucho después de la medianoche y los viajes eran pocos, cada uno silencioso como un susurro, como si el aguacero hubiera silenciado el mundo a propósito. Recuerdo haber pensado que el silencio parecía diseñado, algo que apretaba una tapa sobre el caos nocturno habitual, sellando cada sonido dentro de las cabinas de autos estacionados y casas vacías. Debería haberme ido a casa, pero la aplicación sonó. Una camioneta en una calle lateral que casi nunca sonaba a esta hora. La curiosidad y la promesa de un aumento de velocidad superaron la fatiga. Entonces pulsé aceptar. Entré en una cuadra donde las luces de la calle estaban demasiado espaciadas, dejando franjas de vidrio negro entre charcos naranjas. El pasajero ya estaba en la acera, sin paraguas, sin teléfono en la mano, sin mirada inquieta hacia mis faros que se acercaban, solo una figura estática con un abrigo largo, la capucha baja. Me quedé a su lado, abrí las puertas y oí el clic apagado de la manija. Se deslizó en el asiento trasero, justo detrás de mí. La luz interior se encendió un instante y luego se apagó, ofreciendo solo una visión borrosa. Piel pálida, agua golpeando los hombros del abrigo, ojos demasiado hundidos en la sombra para encontrarse con los míos. Dijo una sola palabra, tan bajo que la sentí más que la oí. Conducir. Me aclaré la garganta e hice la pregunta de siempre sobre el destino. No hubo respuesta. La aplicación indicaba una dirección más allá del río y el silencio implicaba consentimiento. Me incorporé a la arteria principal con los limpiaparabrisas a un ritmo anestésico. Los pasajeros del asiento trasero a menudo se desvanecen en sus teléfonos. La falta de brillo en la pantalla a las 6 se sintió mal, como una ausencia que se puede saborear. El primer puente se alzaba, un tramo utilitario de vigas de hormigón sobre aguas oscuras. La costumbre me hizo mirar rápidamente al espejo retrovisor. Su asiento parecía vacío. Mi pecho golpeó con fuerza. Dirigí la mirada a la carretera y luego al espejo, nada más que tenues reflejos de la luz. Dos salpicaderos sobre la tapicería mojada. Aún así, lo sentí. La ligera inclinación del coche hacia adelante, la presión de un peso invisible sobre el cojín, el delicado sonido de una respiración ajena. El aire se enfrió en mi nuca, oliendo una niebla de río. En la orilla opuesta, las lámparas de sodio dibujaban el bulevar en perspectiva. Me arriesgué a echarle otro vistazo. Allí estaba con la cabeza ladeada, el agua de lluvia goteando del capó como hilos de mercurio. Sentí un hormigueo en el cuero cabelludo. Me convencí de que la ausencia anterior se debía a un mal ángulo, al reflejo del cristal, a cualquier cosa. Tragué saliva, noté el sabor a cobre. La ciudad se diluía. Las fachadas de las tiendas daban paso a almacenes, luego a solares abandonados y cubiertos de maleza. El GPS del teléfono brillaba en verde fijo hasta que el mapa dio una sacudida, la línea de ruta temblando como si la carretera bajo nuestros pies se convulsionara. Una barra gris se deslizó sobre la pantalla. Las torres de telefonía móvil lejanas debían de haber muerto en la tormenta, pensé. Le pregunté si aún necesitaba la dirección o si prefería otra. Esa silla baja raspó hacia el este. El único camino hacia el este era la vieja carretera, una cinta de asfalto agrietado, rara vez patrullada. Me incorporé, los neumáticos silbando. El velocímetro estaba en 60. Pero cada milla se sentía robada. Los relámpagos parpadean exponiendo vallas publicitarias abandonadas irregulares como piel desollada. Mis manos se apretaron en el volante, los nudillos blanqueados. Me volví hiperconsciente de mi cuerpo, el pulso golpeando en los oídos, la respiración entrecortada en la parte superior de cada inhalación. El sudor frío brotaba bajo mis brazos a pesar del aire acondicionado bajo.
Otro puente, este estrecho, sus barandillas rotas en algunos puntos, instinto de espejo. El asiento estaba vacío otra vez. El auto parecía más ligero por un margen imposible, como si alguien hubiera levantado un bloque de hormigón del chasis. Mi estómago se encogió. Los faros oscilaron hacia un lado cuando giró el volante bruscamente. En el mismo instantáneamente, un susurro rozó mi oído derecho proveniente de la parte trasera. Sigue adelante. El aliento húmedo me heló la piel. El reflejo me giró para mirar por encima del hombro, pero la oscuridad tiró donde debería haber estado una persona. Miré hacia adelante justo a tiempo para alejarme del arcén. Los marcadores de millas se hicieron escasos hasta que desaparecieron. Los árboles se acercaban sigilosamente. Las ramas se entrelazaban en lo alto formando un túnel que cerraba el cielo. Cada vez que caía un relámpago, los árboles parecían cambiar de posición, como si cada destello redibujara el paisaje por mano ebria. La cabina del auto se presionó hacia adentro. Podía sentir el zumbido del motor a través de los pedales, como el ronroneo de un animal enjaulado, ansioso, listo para salir corriendo. Mi tablero sonó. Miré hacia abajo y sentí que mi boca se secaba como papel, la distancia al vacío rojo y la frente 333 Camaro One, autonomía de combustible negativa. Un número que desmentía la física. Un presagio grabado en glifos digitales. Mi pie aflojó el acelerador, el motor. Tosió y amenazó con detenerse. Volví a pisar el acelerador pulsando tamborileando un contrapunto frenético. En la siguiente curva, el mundo se abrió en un intercambio masivo. Un trébol abandonado décadas atrás cuando la nueva circunvalación lo dejó obsoleto. Trampas obstruidas por la maleza se desplomaban en un vacío negro. Letreros oxidados colgaban torcidos. Sus letras estaban cubiertas de moho. Las farolas estaban apagadas, dejando solo los faros delanteros para arañar círculos en las paredes de concreto cubiertas de fantasmas minerales. El pasajero habló por fin en un susurro cerrado. Aquí me rompo. El motor chisporroteó una vez, luego se apagó con un estremecimiento. Una oscuridad absoluta se apoderó de la cabina. El cristal de la ventana se empañaba con mi exhalación caliente. Giré la llave. El arranque hizo clic. Nada. Un hormigueo me recorrió desde la columna hasta las yemas de los dedos. Las glándulas suprarrenales inyectaron ácido en la sangre. Lo comprendí instintivamente. Si permanecía detenido, era una presa. Volví a encender. El motor se arrancó como un durmiente reacio, arrastrado de una pesadilla, rugiendo insultado de vuelta a la vida. El tablero aún sangraba. 333. Metí la palanca de cambios en marcha y salí disparado hacia el bucle interior. Las paredes de concreto canalizaban las vigas que tenía delante. Los reflectores de la carretera pulsaban como monitores cardíacos. Contaba los segundos entre las rampas que se incorporaban. 1, 2, 3. Esperaba salir donde los carriles exteriores se unían a la autopista. En cambio, después del cuarto brazo del trébol, me encontré frente al mismo muro de contención con cicatrices de grafiti que había pasado segundos antes. Mi garganta se oprimió, el bucle se había cerrado, el sudor se filtraba en mi espalda baja, el pánico me tentó a gritar, pero me mordí el interior de la mejilla hasta que el hierro inundó mi lengua. Forcé respiraciones lentas. Entro 2, 3, salgo 2, 3. Como el entrenamiento de una aplicación de atención de plena olvidada resurgió como un salvavidas. Mientras mi mente luchaba por la calma, la cabina cambió. La tela del techo se hundió como empapada en humedad invisible. Las rejillas de ventilación exhalaron un olor a estanque estancado. Me di cuenta de que ya no podía escuchar la lluvia en el techo. La tormenta afuera se había enmudecido o tal vez dejó de existir más allá de los límites de esta franja de asfalto movía.
Un nuevo sonido se deslizó en el susurro húmedo de la manga de un abrigo. Mi visión periférica registró movimiento en el retrovisor. Sutil. Un cambio de oscuridad dentro de la oscuridad. Me negué a mirar. Mantuve la vista fija en la monotonía que tenía delante. Mi visión periférica. En fin, unos dedos como juncos pálidos se deslizaron sobre el reposacabezas tras mi oreja derecha, retirándose lenta, deliberadamente, como si estuvieran probando mi tiempo de reacción. Pensé en tirar de la palanca de la puerta y rodar por el pavimento a 95 kilómetros por hora. Mejores moretones que lo desconocido. Pero el volante se trabó bajo mis palmas, rompiendo la ensoñación. El coche eligió la velocidad sin mi pie. Las RPM subieron, los túneles de hormigón se difuminaron, mi respiración se cortó en fragmentos rápidos e irregulares. La voz llegó, ni fuerte ni suave, alojada justo al lado del canal auditivo. Un círculo completo de nuevo palpitaba como un bajo la piel en lugar de un sonido aéreo. Apreté los dientes con tanta fuerza que me dolía la mandíbula. Otra rampa, otro muro ininterrumpido de déjà vu. Me escocían los ojos. Las lágrimas no eran pena. Eran la rebelión del cuerpo contra una geometría imposible. Necesitaba un ancla, algo que demostrara que el tiempo lineal seguía vigente. Encendí la luz de la cabina. Durante medio segundo, la bombilla brilló. Luego estalló con un chasquido pegando fragmentos de vidrio al casquillo, pero en ese instante estroboscópico lo vi por completo. El abrigo goteando aunque habíamos dejado la lluvia, las extremidades demasiado largas proporcionalmente las articulaciones mal articuladas, la barbilla apoyada en la parte superior del asiento del pasajero como si la columna careciera de vértebras. Su rostro no muestra rasgos más allá de la sugerencia, como una foto borrosa para proteger la identidad. Sin embargo, sentí una mirada perforando la parte posterior de mi cráneo. La luz se apagó, hundiéndome en una oscuridad más densa que antes, como si el filamento hubiera cauterizado la realidad al salir. Mi corazón se cayó. La visión periférica bailó con fosfinas. Me di cuenta de que la criatura no me estaba haciendo nada más que insistir en que continuara. El bucle lo obedeció. El coche obedeció al bucle. Yo era la variable destinada a romperse. ¿Por qué el rango negativo? Un mensaje. Distancia recorrida hacia cero o más allá. El número parecía una cuenta regresiva por debajo del umbral. Menos que nula. Deuda en kilómetros. Hablé en voz alta. No era exactamente un diálogo. Era más bien un pensamiento destripado que se me escapó. Le dije a la cosa que no entendía qué quería. Mi propia voz sonaba extraña, raspada por el miedo. La respuesta se filtró a través de la tapicería, a través de la vibración del motor, a través de mi esternón. Un recuerdo apuñalado sin querer. Años atrás había aparcado bajo este mismo intercambio durante un turno de reparto. Motor apagado, asiento reclinado, ojos cerrados para protegerme del amanecer. Había estado demasiado exhausto. Me quedé dormido. Al despertar medio soñando, experimenté la extraña certeza de que alguien o algo había salido de las sombras del trébol y me había observado a través del parabrisas. Demasiado aterrorizado para investigar, volvió a arrancar el coche y salía a toda velocidad, palmeando el salpicadero como un talismán. Recordé haber restado importancia al incidente más tarde tomando un café, haberlo restado importancia con mis compañeros, haber ocultado el temor bajo el sarcasmo. Ahora el intercambio se había encontrado. Había gestado esa energía ansiosa en forma. El pasajero era la encarnación de un miedo que había abandonado aquí, un peaje sin pagar. Tragué saliva contra una garganta seca como la grava y susurré una disculpa en la oscuridad por entrometerme, por ignorar, por rechazar la cortesía de reconocerme. El calor me enrojeció las mejillas, aunque la cabina seguía helada. Mis dedos se aflojaron.
Por primera vez que comenzó el bucle, quitó el pie del pedal voluntariamente. El motor continuó con impulso, luego se suavizó al ralentí. Guié el vehículo a paso de tortuga por el arcén hasta que se detuvo junto a una barrera de jersey desmoronada. Silencio sobre silencio. El tablero aún brillaba. 300 a través de 3 kilómetros, pero su resplandor parecía menos acusador, meramente real. Esperé a que se detuviera, a que la llave se negara, a que la cabina se derrumbara hacia adentro. En cambio, el auto se quedó al ralentí con un zumbido constante que se filtraba por el piso. El olor a agua de estanque se desvaneció, reemplazado por el olor mundano a vinilo y café rancio de mi termo. Me giré ligeramente, esperando encontrarme con un espacio vacío o una imagen de pesadilla. El asiento trasero mostraba una depresión en la tela, oscurecida por la humedad absorbida, pero no había ningún ocupante. Extendió una mano temblorosa para tocar la hendidura. Retrocedió de golpe, borrando la prueba física. Un viento soplaba en lo alto. La voz de la tormenta regresaba haciendo vibrar las barandillas oxidadas. Afuera, un par de faros lejanos barrían el paso elevado como el haz de un faro, demostrando que aún existía tráfico lineal en alguna parte. Miré hacia adelante con el corazón latiendo con fuerza, pero ahora rítmicamente mensurable, mortal. El odómetro parpadeó, los dígitos girando, deteniéndose finalmente en Rieri 3 Calle. Un resto lógico, el GPS se subió. La cuadrícula del mapa se cargaba lenta como el amanecer. El camino a casa se dibujaba en azul. Cuando regresó a la rampa, el intercambio no parecía menos ruinoso, pero la carretera fluía hacia afuera esta vez, ofreciendo carriles de salida como manos abiertas. En mi espejo retrovisor, el asiento trasero permanecía opaco, sin nada reflejar inusual, solo la lluvia que rayaba el cristal y la tenue silueta de mi propio reposacabezas. Salí a la autopista a velocidad segura con los limpiaparabrisas marcando un ritmo familiar. Sin embargo, a cada kilómetro, otra pregunta alimentaba la estática en el límite de mi audición. ¿Había satisfecho la demanda de la cosa o simplemente había negociado la libertad condicional? Me dolían los hombros por una tensión que se negaba a desaparecer. El frío persistente sugeriría un vacío con forma de pasajero que aún comparte el viaje, invisible, pero atento. Cuando llegué a los límites de la ciudad, el neón se filtraba sobre el asfalto mojado. La distancia hasta el vacío disminuía como de costumbre, pero cada vez que mi visión periférica se desviaba hacia el espejo, un número fantasma se superponía a la pantalla en mi mente. 303. Un pagaré grabado no en combustible, sino en miedo. Canable cualquier noche que elija para olvidar lo que acecha entre puentes y hojas de trébol rotas. Entré en mi camino de entrada antes del amanecer con el motor haciendo tic-tac mientras se enfriaba. La lluvia había parado. Me quedé sentado hasta que el cielo palideció. Reacio a apagar las luces. Reacio a dejar que el interior volviera a oscurecerse. Cuando por fin apagué el coche, las agujas del indicador temblaron, se estabilizaron. Me dije que el depósito estaba lleno a 3/4. Sin embargo, en lo profundo del salpicadero, tras plástico y cables, imaginé un hueco donde los números aún podían correr al revés, contabilizando deudas en kilómetros. Invertidos, esperando la siguiente vuelta. Ese día el sueño llegó fragmentado, interrumpido por sueños de carreteras que se plegaban sobre sí mismas, de espejos que solo mostraban vacío, de figuras encapuchadas cuyos rostros se difuminan incluso en el recuerdo. Cada vez que despertaba con el corazón acelerado, buscaba a tientas el suelo bajo la cama para asegurarme de que permaneciera inmóvil. Él siguió conduciendo. Las facturas lo exigen. Pero cada vez que llega una solicitud de viaje desde el otro lado del río, siento el sudor incrustarse en la línea del cabello y me deslizo. Rechazo.
El pasajero puede que siga ahí fuera, indiferente al tiempo, esperando bajo las luces apagadas de la calle al conductor que le debe una deuda medida en distancia negativa. Y alguna noche, cuando esté demasiado cansado o demasiado desesperado, quizás vuelva a aceptar. Hasta entonces, cada puente lleva un eco, cada espejo una oportunidad para la ausencia y cada obturador de motor un recordatorio de que el horror no siempre es lo que ocupa el asiento de atrás, es lo que recorre los kilómetros que creías haber dejado atrás. La primera nota amarga se deslizó como una navaja bajo la piel de la noche. Estaba solo en el desván, con las palmas empapadas de sudor por el implacable calor del verano y los nervios que siempre me asaltaban antes de un concierto. Mi guitarra reposaba contra mi muslo. El amplificador rugía a un volumen bajo que dejaba que cada dedo se deslizara siseando y estallando en el aire. Las paredes de ladrillo visto absorbían el sonido y una bombilla solitaria sobre mi cabeza parpadeaba como si tuviera hipo. La habitación olía a madera vieja, a cables calientes y al metálico aroma de la ansiedad. Fue entonces cuando lo oí. Las agudas ondas de abandono se dibujaban lentamente, como si alguien estuviera probando cada pliegue del combustible en busca de debilidad. La melodía se deslizó desde la pared a mi derecha. No fuerte, pero sí preciso, alcanzando tonos que ningún acordeonista callejero podría alcanzar en una década de almuerzos divagando a cambio de propinas. Me quedé paralizado con la mano suspendida sobre el diapasón, el corazón latiéndome con fuerza contra las costillas. El sudor me enfrió la columna. No había nadie más allí. Ninguna grabación, ningún vecino, solo esa música imposible vibrando en el yeso. La nota se inclinó hacia arriba, tentándome antes de caer en el silencio. Esperé. Mi respiración se volvió superficial. La bombilla de arriba zumbaba como una mosca furiosa. Luego el bandón de nuevo más adentro de la pared, trazando una línea de terceras menores que me dejó un regusto a cobre agrio en la boca. Algo en ese sonido se sintió invasivo, como dedos abriéndome los tímpanos. Dejé la guitarra y pegué la oreja al ladrillo. Una arenilla fría me besó la piel. La melodía parpadeó distante, luego más clara, casi bajo las yemas de mis dedos. Seguí las líneas de mortero y encontré una costura fina que nunca había anotado. Un rectángulo estrecho del tamaño de un panel de ventilación. El desván era una antigua imprenta remodelada rápidamente por un casero amante de los atajos. Los espacios ocultos no eran precisamente improbables. Saqué un destornillador plano de mi amplificador, lo introduje en la costura y lo giré. Salió un chorro de polvo de mortero. El panel hizo un clic y se desplazó hacia adentro. Mi estómago se estremeció con una emoción demasiado cercana para temerla. Tras el ladrillo reinaba una oscuridad total y un olor a rosa y hierro frío. Apunté la luz de mi teléfono. Un pasillo estrecho se extendía absorbiendo la luz a los pocos metros. Las paredes estaban revestidas de madera astillada, deformada por el tiempo, con ganchos. De cada gancho colgaba un instrumento. Violines desprovistos de cuerdas, violonchelos con gargantas huecas, vanos sin puente, mandolinas descuartizadas hasta los diapasones desnudos. Sin embargo, mientras miraba, una tenue orquesta se agitó, notas susurrando desde aquellos cuerpos mutilados, como si los nervios aún latieran dentro de las extremidades muertas. Debería haber cerrado el panel de golpe, llamado al casero, empacado mis cosas. En cambio, entrada. La curiosidad puede sentirse como un gancho deslizado tras el esternón, tirando de ti hacia adelante, incluso cuando la razón te araña los talones. En cuanto mi pie cruzó el umbral, el aire se tensó. La bombilla del desván a mis espaldas vibró una vez y se apagó. La señal de mi teléfono se desvaneció. La pantalla se quedó estática antes de que la linterna se apagara. Solo quedaba la tenue fosforescencia del pasillo, pálidos mohús arremolinándose como polvo en el agua iluminada por la luna. Cada respiración sabía a barniz y mojo. Me movía despacio.
Los instrumentos me saludaban con un escalofrío. Un violín raspó un sol que vibró en mi esternón. Un violonchelo destripado resonó en un mar bajo que me hizo vibrar los músculos. Con cada nota, una presión sorda se instalaba en mis oídos. Como bucear demasiado profundo y demasiado rápido. Saliva tragué. Sentí que las trompas de Eustaquio luchaban por igualarse. Un zumbido se coló desde los confines de mi audición, tenue y persistente. El pánico me acosó, pero la fascinación lo ahogó. Pasé junto a guitarras despojadas de sus mástiles con las cuerdas faltantes zumbando como si las pulsaran manos invisibles. El pasillo no terminaba. No había puertas que se bifurcaran, ni escaleras, ni cruces, solo ese único camino y su coro de instrumentos amputados. Minutos u horas se difuminaban. El tiempo se dilataba bajo el zumbido de armonías inquietantes. Mi camisa se me pegaba empapada. Mi pulso latía con fuerza en mi garganta. Cada pocos pasos, un atisbo de audición se desvanece. Las frecuencias agudas se atenuaron. Primero, el susurro de mis zapatos sobre las tablas deformadas, el silbido de mi respiración le siguió registros más graves. Un sudor ansioso me resbalaba por la oreja, pero no oí nada de su leve salpicadura en el suelo. Intenté hablar, solo una prueba. Tal vez un tembloroso. Hola. Salió apagado, distante, como un grito a través de capas de lana. Por encima del zumbido ahora flotaba un silencio hueco, denso y carnívoro. Entonces, el pasillo se ensanchó en una rotonda del tamaño de una pequeña capilla, pero sin ventanas y con un techo de vigas que goteaban sombras negras como el alquitrán. En el centro había un atril tallado en ébano, vacío, salvo por una hoja de pergamino amarillenta por el paso del tiempo. Los instrumentos del pasillo rodeaban las paredes, cientos de ellos, todos sin cuerdas, todos abriéndose como costillas sin pulmones. Sin embargo, respiraban música sincronizada en una lenta corriente sonora que me enroscaba, me palpaba los huesos y me arrancaba pequeños destellos de audición del cráneo. Tras el atril colgaba un espejo alto como el marco de una puerta, con el fondo plateado deslustrado hasta un gris amoratado. Mi reflejo vacilaba, borroso, como si lo hubieran filmado bajo el agua. Sobre el cristal parpadeaban tenues pentagramas de notación, notas entintadas que se movían como pájaros asustados de un alambre a otro. La orquesta cayó. Un silencio inmenso y sofocante cayó tan bruscamente que me tambaleé. En ese vacío sentí tensión. Una presencia se alzaba justo fuera de mi vista, observándome con ávida paciencia. Sentí un hormigueo en la piel, se me erizaron los pelos de los antebrazos. El espejo se empañó y luego se aclaró, revelando solo la mía. Sin embargo, sentí el peso de una mirada invisible y en su interior una orden. Compón. No me parecieron palabras, sino una presión en la mente, un pulgar retorciéndose tras la oreja. La hoja en el atril revoloteó, aunque no soplaba viento. Mi tenitis gritó, un lamento de alma en pena antes de desaparecer por completo, dejando un vacío donde debería estar el sonido. El terror se encendió como una mecha. Si la música seguía alimentándose, me quedaría sordo, encerrado en este ataúd de ecos para siempre. Me aferré al atril con los nudillos blancos. En algún lugar detrás de mí, el cuerpo de un violín crujió impaciente. Comprendí el trato con brutal claridad. Escribir una pieza digna del maestro, este director, envuelto en la ausencia, o perdería los últimos resquicios de audición. Mi teléfono seguía atascado en el bolsillo, pero mi memoria rebosaba de riffs, progresiones, canciones a medio escribir garabateadas en cuadernos. Respiraba despacio a pesar de que mis pulmones querían correr. La hoja esperaba tinta que no tenía. En cambio, marqué ritmos en la madera con dedos temblorosos, grabando mentalmente notas en el espacio silencioso.
Surgió un motivo, descendiendo terceras menores, eco del pañuelo que me había traído hasta allí, bajo un tono de pedal, un mi grave sostenido que latía como la sangre del corazón. Superpuse armónicos, voces que ascendían de la disonancia hacia una frágil resolución antes de volver a deslizarse hacia la sombra. El instrumento se agitó. Una viola mutilada emitida un intervalo cauteloso que coincidía con mi línea imaginada. Animado, di forma a un puente, un vals inquieto donde los compases se doblaban como un cristal deformado. El sudor me corría por la mandíbula. Me temblaban las piernas por horas de tensión. Aún así, seguí adelante trazando un movimiento final, una única escala ascendente que se negaba a resolverse, suspendida en un hambre perpetua. El espejo se iluminó, el deslustre se quemó en escamas flotantes, mi reflejo se agudizó, los labios se movieron, aunque ningún sonido me llegó. A lo largo del cristal, la anotación que había construido en el pensamiento se grabó pentagrama a pentagrama, la tinta sangrando como venas. El maestro invisible leía, arqueándose detrás de mí, la orquesta respondía. Violines sin cuerdas cortaban el aire. Bajos resonaban en rollos fantasmales. Mandolinas relucían como insectos en órbita. La rotonda latía. Vibraciones amenazaban con licuar mis órganos. Pero esta vez el sonido me alimentaba en lugar de devorarme. Las frecuencias regresaron, precipitándose como un rugido de marea. Oí el latido palpitante de mi propio corazón, el jadeo áspero de mi respiración, la ciudad distante fuera de las paredes del desván. Ya no podía ver. Una última cuerda se rompió, una quinta hueca y perfecta que partió el espejo por la mitad. El cristal se partió desprendiéndose como cortinas de un escenario. Más allá estaba el desván, exactamente como lo había dejado. Una bombilla parpadeando, la guitarra esperando, la noche presionando contra las ventanas polvorientas. Entrada. A cada paso, el pasillo detrás se encogía. Sus paredes se plegaban sobre sí mismas como combustibles extinguidos. El panel se vendió sin sonido. La bombilla se estabilizó brillando en calma. Afuera, el tráfico distante silbaba. La vida cotidiana normal se reafirmó, pero se mantuvo inquieta como si hubiera regresado a una réplica en lugar del mundo original. Levante mi guitarra, toque un acorde. El sol resonó verdadero, pero una armonía fantasmal permaneció debajo. Subaudible se sintió más que se escuchó. El zumbido en mis oídos disminuyó, pero permaneció un pálido silencio, como si parte de mi rango de frecuencias perteneciera ahora a otro lugar. Dormí mal esa noche. Sueños llenos de pasillos que se flexionaban y respiraban. Por la mañana busqué juntas en la pared, pero el mortero se encontró con ladrillos y líneas ininterrumpidas. Ningún pestillo oculto, ninguna corriente de aire, nada más que mampostería fría y tenaz. Llegaron los conciertos. Mi forma de tocar había cambiado. Sutil, pero el público se inclinaba frunciendo el ceño como si percibiera una corriente de sonido justo fuera del alcance humano. Las críticas lo llamaron inquietante de otro mundo. Terminaba una actuación entre aplausos que se reducían a un nivel de inquietud. Los oyentes se frotaban los oídos como si no estuvieran seguros de lo que realmente habían escuchado. A veces, cuando el público se acomodaba, percibía un lejano toque de bandón que serpenteaba a través del acorde final, provocando desde dentro del escenario. Su melodía, doblada en terceras menores, me daba aprobación, recordándome que el maestro seguía escuchando siempre a una nota de distancia. Cuando eso sucede, un escalofrío me recorre las costillas y me pregunto qué precio tiene cada bis. El letrero de neón sobre el restaurante crepitaba en el crepúsculo ventoso, lanzando destellos violáceos sobre un estacionamiento agrietado que apestaba a polvo caliente y gasolina rancia. Apagué el motor y escuché. Nada más que el tic-tac del motor y el lejano gemido del aire del desierto serpenteando a través de las oxidadas señales de tráfico. Mi pulso latía rápido,
demasiado rápido, como si algo dentro del edificio bajo y mugriento ya supiera que venía. Me dije a mí mismo que solo era el hambre y la larga carretera vacía. En el momento en que abrí la puerta, esa excusa se desmoronó. Una campana de latón sonó en lo alto, áspera y metálica. Botas relucientes de grasa se alineaban en las paredes. Sin embargo, todos los asientos estaban vacíos. Las bombillas del techo brillaban con un ámbar enfermizo, parpadeando con tanta fuerza que las sombras se tambaleaban sobre el linoleum. Mis botas se pegaron al suelo como si fuera jarabe. Desde detrás de un mostrador de mica desportillado, el dueño me miró fijamente.